Vamos a grabar y continuamos. Qué mala suerte se me ha presentado ese cuadro ahí arriba. A ver, vamos, ahí está. Dicen indicadores de fin y de propósito. Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en 3 dimensiones: cantidad, y calidad y tiempo. Eso ya lo hemos visto. Aunque hay varios indicadores potenciales de resultados esperados, el marco lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir que el propósito se ha logrado. Los indicadores deben medir el cambio que puede atribuirse al proyecto y deben obtenerse, dice, a costo razonable. Otro de los elementos, preferentemente de las fuentes de datos existentes. Los mejores indicadores contribuyen a asegurar una buena gestión del proyecto y permiten que los gerentes de proyecto decidan si serán necesarios componentes adicionales o correcciones de rumbo para lograr el propósito del proyecto. Quiero mostrarles acá la matriz del marco lógico. Luego vamos a ver estos tamices, estas definiciones de cada uno de los elementos que tienen los objetivos. Fíjense, aquí después de esto viene, pero a esto me refiero. Hay muchos filtros, ¿no? Me refiero a esto de acá. Aquí está, miren. Aquí está. ¿Qué problema con...? Yo por lo menos yo me retiraré de la pantalla para mostrarles esto que ven acá. Ahí está la matriz del marco lógico del proyecto Fábrica de Salchicha Embutidos en Monteagudo. Tiene un fin, que sobre todo el fin es el fin de la macroestructura, ¿no? El objetivo macroestructural. Entonces veamos ese objetivo macroestructural. Dice, mejorar los ingresos de los productores cabañeros y otros de carne de cerdo magros del municipio. Los indicadores para lograr estos, contribuimos a esto. Contribuimos a dar solución a este fin, a este objetivo que es el fin mayor. ¿Cuáles son los indicadores? Primero, indicamos el enunciado. Los productores incrementan sus ingresos por la venta de canales a la planta industrial. Canales es igual que carne, ¿no? Se debe de decir canales. ¿Cuál es la fórmula de cálculo? Ingreso es igual al volumen entregado por precio acordado con los ejecutivos y directorios de la planta. ¿Qué volumen entregado? Por decir, es 5.000 kilos. ¿A cuánto el precio? A 10 bolivianos, por lo tanto, 50.000 bolivianos por día. Medios de verificación, registro de liquidaciones de los estados financieros de la empresa. ¿Y bajo qué supuestos? El precio es el resultado de convenio entre los productores cabañeros y otros con los ejecutivos de la empresa. Bajo este supuesto es de que vamos a encontrar el ingreso, que es la forma de cálculo del indicador que se está enunciando acá. El propósito se refiere al objetivo general del proyecto. Veamos, dice producir y comercializar salchichas, mortadelas, chorizo chuquisaqueño, paté de hígado y queso de chancho de alta calidad para los mercados del país. Ese es el objetivo del proyecto. Bien. ¿Cuál va a ser el indicador? Dice producción y comercialización de salchichas embutidos de alta calidad. ¿Cómo vamos a calcular? Producción y venta diaria al 100% de la capacidad de producción. 2.128 kilogramos de salchicha, 1.540 kilogramos de mortadelas, 870 kilogramos de chorizo, 200 kilogramos de paté y 280 kilogramos de queso de chancho. Total, 5.033 kilogramos por día, pues dice venta diaria. ¿Cómo podemos verificar? A través de los registros de producción y venta de la empresa. ¿Bajo qué supuestos? Que los productores asociados entregan las canales just in time en la planta industrial y que se obtiene la certificación del SENASAC para comercializar en el mercado interno de Bolivia. Se han establecido además convenios y contratos con supermercados y comercializadores de los sedes de Sucre, Potosí y poblaciones intermedias de estos departamentos. Aquí deberíamos incluir Oruro más, ¿no? Pero ahí está. Ahí está todo. Esta es fíjense, creo que la idea es bien clarita, ¿no? Estos son los objetivos, es el enunciado del indicador, es la fórmula de cómo podemos calcular.
Estos son bajo los supuestos que tienen que, y estos son los medios de verificación. Entonces, todo tiene que estar especificado, el cumplimiento de estos objetivos tiene que tenemos que saber exactamente cómo lo vamos a hacer y de dónde lo vamos a hacer, y todo tiene que estar verificado acá. Y el resto de los objetivos son los componentes. Para este caso, fíjense, para este proyecto hay 1, 2, 3, 4 componentes, y hay actividades de diferente tipo, que son los microcomponentes. Cada componente tiene que tener sus propias actividades, y aquí hay una serie de actividades desplegadas. Pero para hacer esto necesitamos subir a conocer lo que es la teoría. Y estamos en esta parte acá. Indicadores de los componentes. Un momentito. Sí, estos son indicadores de fin y propósito. Pasamos a los indicadores de componentes. Los indicadores de los componentes son descripciones breves de los estudios, capacitación y obras físicas que suministra el proyecto. La descripción debe especificar de la misma manera cantidad, calidad y tiempo. Por ejemplo, un proyecto de electrificación puede especificar como indicador de un componente construcción de una red de baja tensión en 3 poblaciones rurales, beneficiando a 180 familias con suministro total de 250 kilovatios de manera permanente, más o menos 7% de 220 voltios en el plazo de 12 meses desde la orden de proceder. ¿Cumplen con estas condiciones? Cantidad, sí. 180 familias que van a ser beneficiadas. Calidad, dice 250 kilovatios de manera permanente. Sí, y además más o menos 7% a los 220. Y a tiempo en el plazo de 12 meses desde la orden de proceder. Entonces, estas calidades, esta cualidad de cantidad, calidad y tiempo deben introducirse en los indicadores de todos los componentes para saber en cuánto tiempo, ¿no? Diario, semanal, y los indicadores de las actividades. El presupuesto del proyecto aparece como indicador de la actividad en la fila correspondiente. El presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que generan un componente. De manera general, al revisar la columna de los indicadores debe verificarse que los indicadores de propósito no sean un resumen de los componentes, sino una medida del resultado que deben tener los componentes en operación que midan lo importante. Todos los indicadores están especificados en términos de cantidad, calidad y tiempo. Los indicadores para cada nivel de objetivo sean diferentes de los indicadores de otros niveles, y el presupuesto sea suficiente para llevar a cabo las actividades identificadas. Es lo que tiene que verificarse en la columna correspondiente a los indicadores de las actividades. Ahora veamos los indicadores de los componentes o los medios de verificación. El marco lógico indica dónde el ejecutor o evaluador pueden obtener información acerca del cumplimiento de los indicadores. Por este hecho, se obliga a los planificadores del proyecto a identificar fuentes objetivas de información o hacer prohibiciones para recoger información, quizá como una actividad del proyecto. Dice fuentes objetivas, reales, ¿de dónde se va a obtener información? Tiene que estar escrito principalmente, ¿no? Aunque sea en medio magnético, pero tiene que ser escrito, porque tiene que haber un lugar de donde saquemos información para poder comparar si lo planificado es igual a lo ejecutado. No toda la información tiene que ser estadística. La producción de componentes puede verificarse mediante una inspección visual del especialista. La ejecución del presupuesto puede verificarse con los recibos presentados para reembolso como justificación para volver a integrar el fondo rotatorio. Y supuestos. ¿Qué son los supuestos? Debes responder a la pregunta ¿qué factores externos son importantes para el logro de los objetivos? Factores externos al proyecto, no siempre factores externos de fuera del país. Cada proyecto comprende riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos u otros factores que pueden hacer que el mismo fracase. Riesgos ambientales, la generación de desechos líquidos, sólidos o gaseosos. Financieros,
Puede ser de que suba la tasa de cambio activa en los bancos. Institucionales. Pueden haber problemas dentro de la institución. Por ejemplo, sociales, porque bueno, normalmente siempre nos encontramos con problemas sociales porque son personas las que manejamos dentro de la empresa. Políticos, porque estamos nomás dentro de un esquema político y el cambio de ideología política puede favorecer o ser desventajoso para un proyecto. Climatológicos, u otros factores que pueden hacer que el mismo fracase. No puede venir un frío y puede hacer fracasar cultivos, etcétera, ¿no? O una granizada. El marco lógico requiere de que el equipo de diseño del proyecto identifique los riesgos en cada etapa. Actividad, componente, propósito y fin. El riesgo se expresa como el supuesto que tiene que ser cumplido para avanzar al siguiente nivel en la jerarquía de objetivos. En todos los casos, en todos los objetivos que hemos indicado, como es el caso del fin, propósito, componente o actividad, ¿sí? Están determinados por supuestos externos al proyecto, por las externalidades. El razonamiento es el siguiente: si se llevan a cabo todas las actividades indicadas y ciertos supuestos se cumplen, entonces producirán los componentes indicados. Si se producen los componentes indicados y los supuestos se cumplen, entonces logrará el propósito del proyecto. Si se logra el propósito del proyecto y todavía se sigue demostrando los supuestos ulteriores, también se contribuirá al logro del fin. Los supuestos representan un juicio de probabilidad de éxito del proyecto que comparten el equipo del diseño de proyecto, el prestatario, el financiador y el ejecutor. Estos supuestos o factores de riesgo del proyecto tienen una característica importante. Los analicemos. Los riesgos se definen como que están más allá del control directo de la gerencia del proyecto. Por eso son externalidades, son variables incontrolables al gerenciamiento del proyecto. El equipo del diseño del proyecto se interroga qué podría ir mal a cada nivel. Al nivel de actividad, por ejemplo, los fondos de contraparte podrían no llegar en el momento debido, o podría haber un cambio de prioridades del gobierno, o una huelga, o una devaluación de envergadura, etc. El objetivo de los supuestos no es el de consignar cada eventualidad que pueda concebirse, sino identificar posibilidades con grados razonables de probabilidad. Sí, tampoco no todos, ¿no? Bajo el supuesto de que la economía de los Estados Unidos mantenga una inflación del 2%. No sé hasta qué punto podría incluir en el proyecto, pero tenemos que especificar los más importantes, ¿no? La columna de supuestos juega un papel importante tanto en la planificación como en la ejecución. En la etapa de planificación sirve para identificar riesgos que pueden evitarse, incorporando componentes adicionales en el proyecto mismo. Por ejemplo, uno de los supuestos a mudarse a vivir a las zonas rurales. Dado que este supuesto es crítico al logro del propósito del proyecto, la buena disposición del personal no puede quedar librada al proyecto para asegurarse que el personal calificado estará dispuesto o tendrá incentivos para radicarse en zonas rurales. El componente podría ser un sistema de pagos de incentivo, suministro de residencia gratis u otro elemento motivador. Dice. Si el supuesto es crítico y no hay componente que lo pueda controlar, el equipo de diseño del proyecto y la gerencia misma pueden decidir que el proyecto particular es demasiado riesgoso y debe abandonarse. Entonces, este marco lógico ya lo hemos analizado y estos son los filtros para llegar a elaborar esta matriz de marco lógico que necesito que ustedes lo estudien. ¿Cómo se estudia este marco lógico? A través de los 4 objetivos: fin, propósito, componente y actividad. Sus indicadores, aquí está el enunciado, la forma en la que se debe calcular, los medios de verificación de cumplimiento del objetivo y bajo los supuestos que se tienen por la parte externa al proyecto para su cumplimiento. Entonces tienen ustedes acá una serie de elementos para el cumplimiento de los objetivos, para el cumplimiento del objetivo general del proyecto. Definir o analizar esto no tiene mayor, es el ejemplo nada más. Y finalmente, 3.7, la ejecución del proyecto.
Para la ejecución del proyecto, el marco lógico y el plan de ejecución son los documentos base y contribuyen a la coordinación y seguimiento del proyecto. Si no existe un marco lógico, entonces definitivamente no sabemos por dónde vamos a empezar y qué es lo que vamos a hacer. Con la existencia del marco lógico tenemos un tablero de control. Sabemos qué actividades tienen que realizarse inicialmente y cuáles después para el cumplimiento de uno u otro objetivo, y que el cumplimiento de estos objetivos específicos contribuyan al cumplimiento del objetivo general del proyecto, que en realidad va a ser la instalación y puesta en marcha, ¿cierto? El marco lógico y el plan de acción no son lo suficientemente breves como para que todos los participantes, no solo el gerente, cuenten con una copia y contribuir a que todos sepan de forma específica lo que están procurando lograr, cómo se puede medir el éxito, quién se supone que debe hacer, cuánto se supone que lo haga y qué riesgos requieren seguimiento y capacidad de anticipación. Como ya se señaló, el logro del propósito y del fin no está bajo el control del gerente o ejecutor del proyecto. El gerente solo tiene control de las actividades, lo que les dije, el cumplimiento de los objetivos específicos, el presupuesto y los componentes que entrega. Lo demás está fuera de su control. Existen situaciones ajenas a la ejecución del proyecto sobre las cuales el gerente no tiene ningún control. Sin embargo, el gerente tiene la responsabilidad de hacer un seguimiento de todos estos factores, informar a las autoridades superiores cuando parece que los supuestos no se van a cumplir y sugerir acciones que permitan lograr el propósito. Un supuesto podría ser de que va a tener un financiamiento, un flujo de financiamiento sostenido. Muchos de los proyectos que se han elaborado, como el caso, por ejemplo, del Hacha Uta en la Ciudad del Alto, si bien se ha empezado hace 20 años ese proyecto, se ha ejecutado esa Hacha obra con dinero exclusivamente del cuentagotas que le ha dado el Estado Nacional al desarrollo de sus propósitos de la señora alcaldesa todavía, de la señora Chapetón, ¿no? Finalmente viene el monitoreo del proyecto, porque el marco lógico nos sirve para monitorear, es decir, para evaluar, para controlar la buena ejecución del proyecto. Con frecuencia sucede que los encargados del seguimiento y control de proyectos se ven obligados a trabajar con mucha más información de la necesaria para tomar decisiones claves, mientras que al mismo tiempo carecen de información crítica que realmente requerirían para tomarlas. Una cuidadosa selección de indicadores y la eficaz organización del monitoreo puede revertir la situación fácilmente. Por eso que es bien importante, tremendamente importante, elaborar esta matriz del marco lógico para hacer seguimiento no solamente de la fase de elaboración del proyecto, sino de la fase de ejecución y la operación del mismo. El monitoreo es el procedimiento mediante el cual se verifica la eficiencia y la eficacia de la ejecución de un proyecto mediante la identificación de sus logros y debilidades, y en consecuencia se recomiendan medidas correctas para optimizar los resultados esperados del proyecto. El financiador es responsable del monitoreo continuo de los proyectos y tiene la función primaria de identificar problemas de desempeño y de trabajar con los ejecutores para solucionarlos satisfactoriamente. Un monitoreo eficaz le permite al financiador y al prestatario actuar antes que los problemas se compliquen demasiado para poder así resolverlos de manera efectiva. En el campo de las finanzas hay un tablero de control que se llama CAMEL. Este, por supuesto, es un poco menor y el propósito no es tanto como el CAMEL de realizar el control financiero de la empresa. Aquí, habiéndose elaborado la matriz de marco lógico, esta matriz nos va a permitir controlar la ejecución de las actividades a tiempo, en cronograma, y además anticiparnos a los hechos en función de lo que hemos supuesto como hipótesis para el cumplimiento de los objetivos. Posiblemente cambien, entonces, con este documento podemos informar que van a haber cambios, ajustes para poder cumplir con los objetivos. El monitoreo de los proyectos genera los siguientes beneficios. Miren, cuando monitoreamos utilizando el enfoque del marco lógico, indica fallas en el diseño y el plan de ejecución. Establece si el proyecto se está ejecutando de acuerdo al plan. Examina continuamente los supuestos del proyecto, determinando así el riesgo de no cumplir con los objetivos.
Determina la probabilidad de que se produzcan los componentes o productos en forma planificada. Verifica si los componentes resultarán en el logro del propósito. Identifica los problemas recurrentes que necesitan atención. Recomienda cambios al plan de acción del proyecto. Ayuda a indicar soluciones a problemas. Establece vínculos entre el desempeño de las operaciones en marcha y la futura asistencia al financiador. En otras palabras, es el tablero de control del proyecto. Vamos a ver aquí una lista de verificación del diseño del proyecto. Antes de poner en práctica tenemos que verificar, y aquí está la lista de verificación. El fin está claramente expresado, es el objetivo mayor, ¿verdad? Los indicadores del fin son verificables en términos de cantidad, calidad y tiempo. El proyecto tiene un solo propósito y está claramente expresado. Los indicadores del propósito no son un resumen de componentes, sino una forma independiente de medir el logro del propósito, y así sucesivamente hasta el nivel de los supuestos, ¿no? Los componentes y sus supuestos. Se ha observado, eso sirve de filtro, ustedes lo van a estudiar porque es repetitivo, ¿no? Se ha observado cierto nivel de profundidad en este capítulo debido a que la importancia del dominio por parte del analista consultor de proyectos del enfoque del marco lógico para fines de planificación, que es el orden que deben mantenerse antes de elaborar los siguientes capítulos de un proyecto de factoría técnico-económico. Bien, yo tenía preparado también el capítulo 4, el estudio socioeconómico, para el día de hoy, pero debido al avanzado de la hora, y además de que ya se nota cansancio en las masas, vamos a ver cuáles son las lagunas que han quedado sobre esta temática. Voy a pasar la palabra a los estudiantes de la asignatura. Créanme, señoritas y jóvenes, les digo con toda la franqueza del caso, durante el tiempo ya de vida de profesor en esta asignatura, que son muchas décadas, siempre he tenido problemas con la comprensión de este tema. Este es el tema más engorroso para comprender, pero estarán viendo que una vez le encuentran el hilo, no va a ser mayor problema para poder estructurar. Es por eso que la tarea la voy a estructurar el día de mañana y voy a subir a la plataforma de la carrera para que ponga tiempo. Yo creo que es un tiempo bastante apreciable hasta el día domingo, hasta el domingo en la noche, para que así tenga tiempito de poder revisar el lunes en la mañana y ya darles mis opiniones el lunes en la noche. Entonces, resumiendo, ¿alguna pregunta pero que haya quedado no muy clara? Mientras este material, por supuesto, les voy a enviar. Además, hay otro asunto que quiero comentar con ustedes claramente. Aquí no digan, ¿sabe quién no manda el material que no podemos conseguir? No. Si ustedes van a la plataforma Moodle de la carrera, ustedes verán que la clase del anterior semestre estoy dejando todavía libre en la plataforma. Cuando pasamos clase, entonces la reemplazo. Pero las personas que quieran adelantarse la clase, y deberían ser casi todas, tienen en la plataforma las clases del anterior semestre. De manera que ya pueden ir adelantando ustedes, porque simplemente es hacer un clic, se conectan con el YouTube y tienen toda la clase. Por supuesto, como la información contenida en el Moodle, que corresponde al desarrollo de esta clase de la planificación del proyecto, voy a eliminar porque voy a incorporar nueva información. Pero se queda lo que tiene que estudiarse en la siguiente clase. Entonces, el estudiante inteligente, el estudiante que quiere estar por encima del común, el estándar, entonces va a entrar a la plataforma Moodle. Ahí tienen las clases para que ustedes puedan bajar y puedan estudiar cuando estén descansando, cuando estén en algún lugar, tengan un poquito de tiempo, pueden bajar a sus celulares, pueden bajar a sus computadores. De tal manera que evidentemente ha habido cansancio. Hoy no ha sido precisamente uno de los mejores días, pues está tan frío también.
Y yo creo que haber llegado hasta este punto ya es un éxito, porque tenemos ya 3 temas concluidos. Este tema lo he analizado con mucho detenimiento, por eso que, fíjense, le he prestado atención a esta clase y parte de la anterior. Entonces ahora tienen ya todo el bagaje contextual y científico como para que puedan ustedes elaborar la planificación de un proyecto. Y tienen además ejemplos, porque en el texto están los ejemplos. Lo que no me comprometo es a enviarles esta noche, porque también, como ustedes habrán podido notar, está en un tremendo resfrío y ya no doy para más. Estoy haciendo algunos esfuerzos muy mayores para poder haber llegado hasta este punto. Pero de todos modos, por supuesto que tenemos una amplísima ventaja con referencia al avance y debo reiterarles, ¿qué vamos a hacer con estas personas? Ya no tienen necesidad de enviarme presente porque ya me han hecho el, eh, el envío de sus opiniones que tienen que utilizar para estructurar el árbol de problemas y el árbol de objetivos respecto a esa temática que hemos planteado. No se olviden ustedes de que esta modalidad del brainstorming, ¿sí?, sirve para las ciencias sociales, médicas, etcétera. Se utiliza justamente, es un método para obtener información para los proyectos, y para el caso nuestro específicamente es un método el desarrollo del taller del brainstorming para alimentar datos, para estructurar las propuestas que creo que tienen que hacer. Pero en el infortunio de las cosas me encuentro acá con un grupo de estudiantes que no sé, que si no es que no han debido pues programar en este horario, yo me estoy imaginando, porque son varios, ¿no? Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 personas que no están en las listas de la asignatura. Yo tengo inscritos 45 personas, inscritas, perdón, 45 personas, de las cuales, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 personas ni siquiera se han dado la molestia, ni siquiera se han dado la molestia, ahí está Ramiro, se ha dado la molestia de verificar, les he dicho sus nombres, ¿no? No hay una mano levantada, y vamos a darle la palabra a Ramiro Nina. Adelante, Ramiro. Muy buenas noches, Lice. Lamento interrumpirlo. Este, Quería comentarle algo que ha pasado con mi persona. No he podido ingresar a la clase. Eh, he ingresado a partir de las 8:30. Antes no sé qué es lo que ha pasado y la verdad es que acá en la zona se ha caído el cielo. Ha sido un lío y por eso no me he podido conectar. Entonces, no sé si podrías rebobinar un poquito acerca de lo que se ha hecho antes. Y ahorita está comentando de que hay inscritos y no inscritos en su clase, entonces no sé de esa parte. Lamento esto y Sí, para empezar, Ramiro, usted está inscrito en la asignatura. Usted es Ramiro Nina Ramos, ¿verdad? No tiene sí, dificultad. sí, Los que tienen dificultad, voy a volver a dar lectura, son Chipana Tarki Mary Abigail, Catacora Ángela, Yola Copa, Johnny Calle, Gustavo Calcinas, Johnny Pacohuanca, Edwin Mamani, Juan Adalid Gutiérrez, Noemí Liz Solares, Vladimir Guaigua, Omar Guañapaco, Noemí Liz Solares, José Guajlidi, Kevin Aguilar, Luis Mamani Mújica y Javier Mamani. Esas son las personas que tienen problemas. Levantó la mano María Vigal Chipana. Sí, adelante, señorita. Inge, buenas noches. Con respecto a lo que nos ha dicho, yo me he inscrito al octavo E y
también es en la noche y también pasamos con usted. ¿Eso cómo es? ¿O solo usted está tomando a octavo C nomás? No, mire, señorita, me han pasado la planilla de inscritos para esta asignatura en la noche, lunes en la noche. Y no está usted, señorita, usted es María Abigail Chipana. Entonces sería Sí, jefe. conveniente que averigüen en Cardex qué es lo que ha pasado, ¿no? Tal Ujú. vez se han equivocado, le han inscrito en la otra, porque esta asignatura también tiene un curso en la tarde, ¿no? En horas de la tarde, tengo entendido, y que recientemente se ha contratado al profesor y recién va a pasar clases. Entonces es muy probable que les hayan dividido, ¿no? Pero son 17 personas, entonces es un poquito me preocupa, tremendamente me preocupa, ¿no? Tendrían que analizar, por favor, en la sección de Cardex de la universidad el día miércoles, porque mañana no hay acceso todavía a los precios de la universidad. ¿Me ha entendido? Sí, jefe, está bien. Por favor. Gracias. Y el Ya. resto de las personas también, porque hay muchas personas que han sido mis alumnos y me da pena, pues, no, que no aparezcan, como por ejemplo Ángela Catacora, Yola Copa, etcétera, etcétera. Pero miren, no es mi culpa, entonces tienen que resolver este problema en Cardex. Ahora, si el caso es de que quieren pasar clases en la asignatura de manera paralela, entonces tampoco no hay problema. O sea, me dicen, sí, voy a hacer de manera paralela. Y lo que sí pueden ir pasando clases, pero lo que sí no pueden dar son los exámenes, ¿no? Porque no van a entrar sus notas en el curso que me corresponde. Este es el problema. Cansador, ¿no? Sí, Sí, jefe. sí, ha sido cansador. Esta parte en especial es bien teórica, ¿no? Entonces, pero es importante conocer cómo se tiene que planificar y este es un instrumento bien importante que estudian en todas las carreras, ¿no? Siempre llevan, inclusive hasta asignaturas tienen con este nombre de planificación estratégica, algo así, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos desarrollado en una clase y media y hemos establecido todos los controles necesarios para poder tener una buena performance. Omar Guañapaco, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Una consulta. Sabe, he llamado hace un momento a Cardex y me dicen que mañana van a arreglar posiblemente este problema de los alumnos que no están inscritos en la materia. Ah, Entonces, excelente. no sé si mañana le podría yo tal vez mandar un mensaje para ver si ya cuadran las listas, por favor, doctor. Muy bien, sí, no, están inscritos de todos modos en mi planilla, pero lo único que tienen que hacer es arreglar esta situación en Cardex y ya nomás tienen que arreglar porque saben que se cierre esto y ya después cuida que no les estén dando la asignatura, que les haya rechazado el sistema o algo así. Muy bien, voy a esperar y voy a estar atento a su comunicación. Yo siempre estoy casi de la mañana, todo el día estoy siempre con el computador. Mi oficina se ha vuelto mi comedor, así que estoy permanentemente atendiéndoles. ¿Alguna pregunta más? No, solamente eso, doctor. Muchas gracias. Sí, ¿por qué? Pues para complacer. Bueno, en el resto, por favor, esperen la tarea para mañana. Les voy a dar tiempo hasta el domingo en la noche para que puedan presentar esta primera tarea. No es muy difícil, es cuestión de un poco de ingenio y que tienen que hacer, ¿sí? Porque además tiene validez, tiene puntos para el primer parcial y van a disculpar, pero no he visto otra manera de poder llevar adelante la clase porque sé que es así, sé que es teórica y que tenemos que hacer un poco de práctica ya con la buena voluntad de ustedes. Muy bien, son las 10 de la noche, nos vamos a despedir acá. Hay unos minutos que todavía faltan, pero saben, estos minutos que ustedes me brindan prácticamente no alcanzan de mucho porque seguro que voy a estar como una hora y media bajando
estas grabaciones, instalando donde deben colgarse, y me toma más de hora y media, ¿no? Entonces es un poquito de darnos un poquitito de holgura. Estamos en buen camino. Miren, ya vamos a hacer el 4º capítulo en la siguiente clase y posiblemente aparte del 5º. Vamos a hacer el estudio del primer capítulo que tiene que tener un proyecto, que es el estudio socioeconómico. Al igual que el estudio socioeconómico, hay el estudio mercado, el estudio técnico y el estudio financiero. Entonces, la siguiente clase nos vamos a abocar a estudiar el estudio socioeconómico. No todos los proyectos están en la necesidad de tenerlos. Solamente tienen aquellos proyectos donde la complicidad con el factor humano, ¿sí?, es de mucho riesgo, y además de que va a ser la base y el sustento para poder llevar adelante un proyecto. Es decir, me refiero a lo siguiente: mientras mayor la cantidad beneficiada de personas y que van a tener un impacto en su nivel de ingreso por llevar adelante el proyecto, entonces eso significa que tiene impacto económico. Y además que un proyecto puede mover, una instalación de una fábrica puede mover de tal manera que el día de mañana va a haber necesidad de hospitales, de escuelas, etcétera, y se va a dinamizar la economía. Entonces, ¿en cuánto puede ser ese factor que puede beneficiar a la sociedad con la implementación del proyecto? Esa es la pregunta que tenemos que responder en la siguiente clase. Entonces, en segundos más va a concluir esta nuestra clase. Yo les agradezco mucho por su presencia. Y bueno, sigamos adelante con el mismo ímpetu y nos vemos en la clase siguiente. Tengan ustedes muy buenas noches, estimados estudiantes. Ya se va a cortar el presente, esta presentación, así que nos vemos. Muchas gracias.